Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas y a toda su familia. Aquí nuevamente los pastores Katy y Fernando en una prácticamente última cápsula de sabiduría del 2020. Año que para todas las personas ha sido un año muy difícil, pero nosotros podemos decir que hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas y Él ha suplido conforme a todas nuestras necesidades. Le damos gracias a Dios por su bondad. No empezamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú has sido proveedor durante un año tan difícil para toda la humanidad. Ahora, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que desde ya tomes el control de nuestras vidas en el año 2021, que seas tú viniendo con poder y autoridad sobre toda nuestra familia y todo aquel, Padre, que todavía no ha entregado su corazón, venga a tus pies. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Sí, la última prédica de nosotros de este año gregoriano 2020 que está por concluir. Un año, como decía mi esposo, de mucho temor para muchas personas, pero los que confiamos en Cristo sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, para nosotros, que Él nos ama, y todas son todas. Y estamos muy gozosos de hoy compartir esta hermosa palabra que el Señor nos da en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versos del 1 al 6, y leo para ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le fuese atado al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, pedirías y podrías a este sicómoro desarraigarlo y plantarlo en el mar, y os obedecerá. Qué bendita es la palabra del Señor, que todo el tiempo nos habla acerca de cómo Él nos quiere transformar, cómo nos quiere hacer caminar en rectitud y buscando siempre el perdón y la fe, porque ambos van de la mano. Busqué el significado de sicómoro y dice que es un árbol de la familia de las moraceas y del género de las higueras, que tuvo gran importancia en el antiguo Egipto, aunque actualmente es difícil de encontrar en este país. Los británicos le llaman sicómore, mejor también mulberry, por el parecido de sus hojas a las de la morera. Qué importante es buscar en la Escritura todo lo que nos hable de algún árbol, alguna planta, qué es, dónde se usaba, en qué tiempo, si existe o no existe. ¿Por qué? Porque es parte de la historia y nosotros tenemos que aprender historia. Ahora, en base al perdón y la fe, hacer que alguien peque por causa de un ejemplo o una actitud o una negligencia nuestra hace que tengamos un castigo o que ocasione un castigo tan severo que sería probablemente la muerte antes de cometer el pecado, porque el Señor nos dice: mejor le sería que se amarrara una cuerda, una piedra sobre su cuello y se tirara al fondo de las aguas. O sea, tal vez el Señor lo ve
no te estoy diciendo que es lo correcto, pero el Señor está haciendo una semejanza que va a tener mejor compasión o misericordia por alguien que ha cometido una situación de estas antes de hacerle daño a un pequeño, a un niño. Y no nos referimos a un niño tal vez pequeñito de 2 a 10 años, no, nos referimos también, porque también van a esos niños, pero a un niño espiritual, un niño que no ha podido alcanzar la madurez espiritual y que no sabe cómo repeler los ataques de muchos siervos que han ofendido al creyente. Mateo 18:6 también nos habla de esta palabra y nos refiere que esto indica que cualquiera que destruya espiritualmente enoja fuertemente a Jesucristo, a nuestro Mesías. Pero también vemos la otra parte. Si se arrepiente, nuestro deber es perdonarle. Y hasta 7 veces nos dice el Señor al día. Hasta 7 veces tenemos que perdonarle. ¿Cómo cuesta perdonar? Pero no es perdonar y que nos vuelva a hacer lo mismo, no. Es perdonar cualquier ofensa que venga. Es que nos dice el amado que perdonemos hasta 7 veces. Y a Él le gusta que nosotros perdonemos y ayudemos a quienes nos ofenden. El perdón y la reconciliación no ocurre hasta que el ofensor no reconozca su acción incorrecta. O sea, la persona que ha ofendido tiene que reconocer su acción incorrecta para poder ser perdonados. Porque quizás nosotros perdonamos y decimos, ya lo olvidé, eso ya pasó. Pero el Señor, ¿cómo estará cuando nos han ofendido, cuando nos han maltratado, cuando nos han dañado, cuando nos han humillado de alguna manera? Es necesario que la persona se arrepienta sinceramente de corazón. Esa acción incorrecta tiene que ser restaurada en la persona que fue dañada. Sinceramente, el ofendido debe estar siempre dispuesto a perseverar en ese perdón y arrepentirse sinceramente. Y no podemos permitir, tú y yo, que nos sigan ofendiendo constantemente por la misma situación, pero sí debemos permanecer en ayuda y perdonar al ofensor. La fe, nos dice el Señor, que debe ser pequeñita como un granito de mostaza. Él no nos pide una fe grandota, inmensa, porque sabe que no todos vamos a llegar a esa estatura o a ese nivel de fe que nos haga caminar sobre las aguas, que nos haga hacer detener la lluvia, que por nuestra voz, como dijo el profeta, se cierren los cielos. Tenemos que tener una fe pequeñita, porque el Señor no nos pide una fe inmensa, nos está asemejando esa fe como un granito de mostaza. Y el granito de mostaza es como un granito tan pequeñito como el de cuando hay en una casa algo de madera y el comején ha hecho su trabajo y hay boronitas. De ese mismo tamaño, de esas boronitas, es la fe de la mostaza. O sea, de la semilla de la mostaza, perdón. Así el Señor nos pide. Él no nos está pidiendo algo que sea sumamente imposible de alcanzar. Él nos está pidiendo que tengamos una fe pequeña, pero grande, para hacer todas las señales, todos los prodigios y todos los milagros a nuestro favor y en favor de los demás. Aumenta tu fe, porque es un regalo sobrenatural que nos da el Creador. Amén, amén. Un verdadero hombre, una mujer de Dios estará dispuesto a ser calumniado, aún sin merecerlo, y perdonará a su calumniador. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como hijos de Dios, la palabra es clara y dice que vamos a ser igual que el Señor vituperados. Se nos va a levantar
todo el mundo, porque el que no acepta el Evangelio lo que va es a contradecirlo y se va a levantar contra nosotros. Pero cuando somos de verdad hijos de Dios, vamos a entender que esto es parte de, lamentablemente, pero bendito sea el Señor, porque la misma palabra dice que benditos sean los que van a ser, parafraseando la palabra, los que van a ser escarnio por la palabra, ¿verdad? Pero dice el Señor, hay de aquel por quien viene esta calumnia o ofensa. Debemos entender que la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Él pelea por nosotros y a los que nos llama los pequeñitos, a nosotros los pequeñitos nos defiende el Señor de una manera especial. Generalmente el hombre que no entiende la palabra pelea las batallas en sus fuerzas. Y yo te quiero decir en este día que nuestras fuerzas son muy limitadas. Nosotros debemos de acudir al Señor y entender que el Señor es el que tiene en su mano de poder toda la fuerza para desechar al enemigo, de cualquier manera que venga vestido. Nosotros, como hijos suyos, tenemos que estar confiados en Él, porque a Él se le llama Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido batalla ni la perderá. Pero tú y yo, con nuestras fuerzas, es muy probable que las perdamos. Hay que reconocer la inmensidad de Dios y que Él es el que gana toda batalla. Especialmente cuando lo hace un hermano, debemos perdonarle si se arrepiente. Escucha lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a una o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén, amén. Si no hay arrepentimiento, no podemos tener empatía con ese hermano. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos perdonar, pero si esto se convierte en aquella frasecita, ¿verdad?, que hemos hablado en reiteradas ocasiones, el que peca y reza empata, y sigue dándose esta situación, es muy probable que su vida espiritual esté muy mal, y entonces nosotros no podemos, dice la palabra de Dios que de una fuente no puede brotar 2 aguas, y si la persona está en esas 2 aguas, está más del otro lado, te lo puedo asegurar. Entonces sí tenemos que tener misericordia y perdonar, pero a veces es imposible cuando la otra persona no lo acepta, no lo quiere, o cuando es reincidente con esto de estar ofendiéndonos y haciéndonos daño. Si le perdonas y vuelve a pecar contra ti, le debes de volver a perdonar. Dice hasta 7 veces al día, y qué difícil es a veces que una sola vez al mes un hermano se levante contra nosotros. Imagínate lo que es perdonarle 7 veces al día, y a veces nosotros todavía guardando resentimientos de lo que nos hicieron el año pasado. Y bueno, ahora que se está terminando esto, ya van a ser 2 años, y tal vez sosteniendo una amargura por eso, y el único que te está haciendo el daño eres tú, porque si nosotros no perdonamos, nosotros somos los principales que vamos a hacernos daño, porque estamos cargando algo que ya el Señor nos ha hecho libres, y si no lo entendemos así, nosotros no vivimos bajo la libertad que nos da el Señor a través de la cruz del Calvario. Cada día debemos de pedir al Señor más fe, ya que muchas veces esta es tan baja que si a la primera no vemos la petición se nos baja. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque qué lamentable es que nosotros estemos, como dice mi esposa, como queriendo torcerle el brazo al Señor. Eso no se vale. El Señor muchas veces no ha concedido una petición porque tal vez se le está pidiendo algo que a postre va a hacer un daño en nuestras vidas. Yo me pongo a pensar en aquel que le está pidiendo, teniendo un carrito, pidiéndole un carro último modelo. Siempre digo lo mismo, pero
no me cansaré de verlo así. Tal vez el Señor no te da ese carro con más potencia porque dice, si mi hijo se me mata contra un poste. Muchas veces no llegan esos dineros excesivos que estamos pidiendo porque tal vez nosotros nos olvidamos de Dios si tenemos esa cantidad de dinero, y nosotros tenemos que estar siempre dependiendo del Señor. Nosotros no podemos depender de nada más porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, dice la palabra. Y si nosotros recibiéramos una bendición tan grande que nos apartara de Dios, entonces por eso Dios prefiere no darnos algo que a la postre nos lleve a caer espiritualmente. Recuerda, el Señor nos da conforme a nuestra necesidad y más, pero tal vez estamos pidiendo algo que hasta nos va a hacer el mal. Es lo que te explicaba. Algo que tú estás pidiendo, yo te digo que pidas conforme a lo que la palabra nos dice. Yo le doy la gloria a Dios porque hace muchos años mi oración va dirigida en la parte de la petición más por otras personas, para que el Señor supla necesidades, porque yo tengo claro que el Señor a mí siempre me bendice. Y tú puedes decir, pero hay cosas que sí, claro, yo añoro tener un templo, un terreno, muchas cosas los anhelo, pero eso es en el tiempo de Dios. El Señor conoce antes de que yo le pida, dice la palabra, y yo a veces estoy desgastando tal vez toda mi oración en pedirle y pedirle para mí, y hay muchos hermanos que en realidad tienen necesidades más grandes que las que tenemos nosotros. Por eso yo te invito a que tu oración sea más hacia el prójimo, para que ese segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo, sea más eficaz, y entonces el Señor te va a ver con ojos diferentes. Yo le digo al Señor gracias porque Él me da todo lo que yo necesito, y cuando algo me hace falta le doy gracias también porque Él sabe yo sé que me lo va a dar en el tiempo perfecto. Entonces yo no me pongo muy triste cuando no tengo algo, porque yo sigo confiando en un Dios que me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Amén. Activa tu fe. Es el momento de activarla. Activa tu fe pidiéndole al Señor la sabiduría para saber cómo orar y cómo clamarle y cómo pedirle a Él. Porque la palabra nos lo enseña, que quien está faltado de sabiduría, pídala al Padre y Él se la dará. Así que todos los días pidámosle sabiduría al Eterno, para que a través de su gracia, de su amor y de su majestad venga esa sabiduría y nos lleve al convencimiento de que lo que le pedimos a Él en oración es un sí y un amén. Ahora te invito a que inclines tu rostro, no porque yo te lo digo, sino por respeto al gran yo soy, al Dios todopoderoso y eterno, que es nuestro Padre Celestial, que nos bendice con bendiciones que no merecemos, pero que por amor Él nos las da. Amado Jesús, Dios Padre, Dios eterno, Dios justo, Dios verdadero, príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, amado Salvador, en tus manos de poder, Señor, estamos depositados. Sabemos que estamos esculpidos en el hoyo de tu mano. Sabemos, amado Padre Celestial, que tú nos tienes cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, y nosotros moramos seguros bajo esa sombra, sabiendo, Señor, que tu nube de gloria, Señor, está siempre derramando bendiciones hasta que sobran y abundan. Hoy, soberano Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener fe, enséñanos, Padre de la gloria, a avanzar según lo que tú nos has direccionado a hacer, Señor. Hoy, Padre de la gloria, te pedimos perdón si no hemos perdonado sinceramente, y te pedimos, soberano Señor, que tu gracia, tu amor y tu majestad vengan a nuestras vidas y nos envuelvan y nos lleven al camino de la perfección. Ahora, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos bendiciendo a tu pueblo ahí donde se encuentra, Señor. Lo bendecimos en todas las áreas, tanto físicas, espirituales y materiales.
A ti, amado Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de las alacenas y de las refrigeradoras y por la fuente de provisión, Señor, porque sabemos que si tú no lo permites, Señor, esa fuente no estaría dando. Ahora, amado Señor, te damos honor, honra, alabanza y majestad, que tu pueblo reciba una bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Que pasen un Shalom Alejem en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendiciones de lo alto.